Buenos días. Esta es la clase 11 del curso Bases bioquímicas y fisiológicas de la endocrinología. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y la Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina, ACREM. En la clase de hoy veremos el tema de hormonas pancreáticas. Las hormonas pancreáticas, básicamente la insulina y el glucagón, son hormonas de origen proteico. Son ambas producidas por la parte endocrina del páncreas y entre sus principales controladores está la glucemia. No necesitan proteínas transportadoras en sangre por su carácter hidrofílico y actúan por receptores de membrana por la misma causa. Entre sus principales funciones tenemos la modulación de la distribución de los nutrientes, la modulación del consumo de reservas, el control del flujo de sustratos endógenos en ayuno y en estado postprandial y la coordinación de órganos en el uso de nutrientes. La insulina se sintetiza como un precursor conocido como preproinsulina que tiene 110 aminoácidos, del cual se van a ir desprendiendo péptidos. En el primer procesamiento pierde un péptido señal generando la proinsulina y luego este pierde un fragmento intermedio conocido como péptido C generando la insulina, que tiene una cadena beta formada por 30 aminoácidos y una cadena alfa de 21 aminoácidos unidos por dos puentes disulfuro. Los números que figuran, 25, 54, 90 y 110, son los aminoácidos, la ubicación que tenían en la molécula principal. Llamaremos con INS cuando hagamos mención a la insulina. El glucagón, por su parte, también se sintetiza a partir de un precursor conocido como proglucagón. El proglucagón es un precursor que se fragmenta en una gran cantidad de péptidos. A diferencia de la insulina, de la preproinsulina que genera hasta ahora una hormona conocida como la insulina y no otros péptidos con gran actividad biológica, el proglucagón genera varias moléculas como son la glicentina, el glucagón y la oxintomodulina y el GLP-1 o péptido similar al glucagón, conocido también dentro de la familia de las incretinas. Y existen otros péptidos con una cantidad de aminoácidos determinado con función no completamente conocida. Llamaremos, como vemos acá, GCG a la estructura que hará mención al glucagón en los esquemas siguientes. Para comprender el metabolismo de los glúcidos y el efecto de la insulina y el glucagón, es importante distinguir algunas cosas de los transportadores de glucosa a través de la membrana. Existen básicamente dos tipos de transportadores de glucosa: aquellos que llevan a la glucosa por difusión facilitada, es decir, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, y que se identifican con las siglas GLUT, seguido de un nombre. Por otro lado tenemos transporte de tipo activo, del tipo secundario cotransporte, que llevan la glucosa en contra de un gradiente de concentración, aprovechando la energía liberada por otro sustrato. Se los conoce como SGLT, seguido de un nombre. Dentro de los transportadores GLUT, mencionamos 5 transportadores nombrados como GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. El GLUT 1 se encuentra en glóbulos rojos y fibroblasto y tiene un Km de 25 milimolar. Recordemos que el Km es el valor de la concentración de sustrato con el cual un transportador funciona a la mitad de su valor máximo. La concentración de glucosa en la sangre es aproximadamente 5 milimolar. Quiere decir que necesitaría 25 milimolar para trabajar un 50%. Si la concentración de la sangre es 5 milimolar, es decir, 5 veces menor, este transportador tendrá poca actividad cuando estemos con glucemias normales. El GLUT2 es un transportador importante porque se encuentra básicamente, entre otros tejidos, en los islotes de Langerhans y en el hepatocito. El Km 5 milimolar es independiente de insulina y es importante porque
el Km coincide con la concentración sanguínea y por lo tanto se encuentra actuando en condiciones normales a un 50% de su velocidad máxima, pero si la glucemia supera 5 milimolar, este transportador tendrá mucho más velocidad de transporte. El GLUT3, que se encuentra básicamente en célula nerviosa, tiene un Km de 1, por lo tanto esto quiere decir que en concentraciones normales de glucosa de 5 milimolar, este transportador está actuando de una manera importante, garantizando a la célula nerviosa la captación de glucosa. También es un transportador independiente de insulina. El transportador GLUT4 se encuentra básicamente en miocitos, adipocitos y cardiomiocitos. Tiene un Km de 5 y lo más importante de este transportador es que es dependiente de insulina, es decir, que en presencia de insulina tiene mayor capacidad de transporte y decrece esta cuando la insulina decrece. Y el GLUT5 es un transportador de fructosa. Con respecto a los transportadores activos por mecanismo de cotransporte, tenemos el LSGT1 y el SGLT2. El SGLT1 se encuentra básicamente en la membrana apical de los enterocitos y es un transportador de alta afinidad. En este caso la glucosa va en contra de un gradiente de concentración y la energía necesaria para este transporte lo aporta el sodio, que viaja a favor de un gradiente de concentración. Conociendo esto, veamos cómo se secreta la insulina. Primero analicemos este cuadro. Si acá tenemos graficado la cantidad de insulina secretada en función del tiempo, cuando se produce un estímulo, por ejemplo con glucosa, la insulina, vamos a ver que aumenta rápidamente la producción por parte de las células que secretan insulina, luego decae para aumentar y establecerse en un valor mayor. Tenemos una primera fase o fase rápida de secreción que dura muy pocos minutos y una fase lenta prolongada de secreción. ¿Cómo se produce la secreción? La insulina se encuentra almacenada en gránulos dentro de las células beta, en gránulos junto con el péptido C, que vimos que era una fracción que se obtenía del fraccionamiento de la preproinsulina. Estos gránulos van a ser secretados cuando haya cierto estímulo. La glucosa sanguínea es 5 milimolar y el GLUT2 tiene un Km de 5 milimolar, con lo cual estaría actuando a una velocidad del 50%. Pero en un estado postprandial, luego de la ingesta de alimento, esta concentración aumenta. Cuando la concentración aumenta, la cantidad de glucosa que ingresa a la célula va a ser mucho mayor. En primer lugar, esta concentración de glucosa mucho mayor permite que, debido a que la glucoquinasa, que es la enzima siguiente, tiene un Km también de 5, la glucosa se encamine hacia la vía glucolítica para poder producir luego dióxido de carbono y energía. Por lo tanto, ante un aumento de glucosa tendremos un aumento del ATP y este aumento del ATP va a inhibir canales de potasio que permitían la salida de potasio de la célula. Al salir potasio de la célula se produce una hipopolarización de la membrana que estimula a canales de calcio para que ingrese calcio, y este ingreso de calcio permite que las vesículas que contienen insulina y péptido C se fusionen con la membrana y secreten insulina al espacio extracelular. Otros mecanismos que estimulan la secreción son la unión de algunos efectores que actúan sobre receptores asociados a proteína GQ, que aumentan los niveles de calcio, y a proteína GS, que aumentan los niveles de AMP cíclico. Las proteínas que actúan a nivel de calcio básicamente lo que hacen es aumentar la transcripción y la traducción para la síntesis de insulina, y el AMP cíclico juega en el proceso de secreción de las vesículas. Otras hormonas, por ejemplo como la adrenalina, actuando a través de receptores que asociados a proteína GI pueden inhibir los niveles de AMP cíclico y por lo tanto inhibir la secreción de insulina. Algunas drogas utilizadas para aumentar la secreción de insulina, como la glibenclamida, por ejemplo, es un inhibidor de los canales de potasio. Al inhibirse los canales de potasio hace el mismo efecto que generaría el ATP ante un efecto de hiperglucemia, y por lo tanto la glibenclamida producirá hipopolarización, aumento del calcio y aumento de la secreción. Veamos el receptor de insulina.
El receptor de insulina, lo vemos acá simplificado, es un receptor de membrana formado por dos cadenas beta, que son de mayor peso molecular que las cadenas alfa. Sin embargo, las cadenas alfa y beta se originan a partir de un mismo precursor que estarían unidos, y ese segmento que ahora hemos hecho en rojo se elimina para la formación del receptor. Acá tenemos ampliado una cadena alfa y una cadena beta. Como podemos ver, acá hay un sector que se ha perdido y hay un puente disulfuro que une la cadena alfa con la cadena beta. La insulina se une en la cadena alfa de este receptor, pero produce cambios en la estructura que activan una actividad enzimática de tirosinquinasa que se encuentra en el dominio intracelular y que va a fosforilar residuos de tirosina en diferentes posiciones, como podemos ver acá. Cuando estos residuos se fosforilan, se produce la unión al receptor de una serie de proteínas conocidas como IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina, algunas proteínas con homología SH, STAT5B y SOX3. La unión de estas proteínas al receptor va a desencadenar diferentes funciones. Por un lado, la unión de IRS1 activará a una proteína quinasa conocida como fosfatidil inositol 3 quinasa, que va a terminar estimulando una quinasa conocida como AKT o también como PKB, que es un nombre también muy conocido. Esta quinasa AKT o PKB es la que lleva adelante una gran cantidad de fenómenos desencadenados por la insulina. Por un lado veremos también que AKT lo que hace es estimular la proteína mTORC, y esta proteína mTORC tendrá básicamente dos funciones para tratar de autorregular el receptor. Por un lado, mTORC puede estimular la síntesis proteica llevando adelante la función de insulina, pero por otro lado activar a la proteína GRB10 que inhibe la unión de las proteínas que desencadenaron el proceso. Por otro lado, también vemos que estas proteínas que se unen al receptor pueden estimular la unión de GRB2 con SOS, y esto activan el intercambio del nucleótido GDP de la proteína RAS por GTP, y de esta manera se activa la vía que terminará activando a proteínas que tendrán efectos sobre el ADN. GRB, que actuaba negativamente, como vimos recién, poniendo autofunción al receptor, también GRB10 puede activar una proteína que estimula la ubiquitinación y por lo tanto manda al receptor a degradación. Veamos ahora el complejo mecanismo por el cual la insulina hace su efecto a nivel de varios tejidos. Acá tenemos el receptor de insulina, que cuando la insulina se une a la cadena alfa, una actividad de tirosinquinasa que tiene el receptor permite la autofosforilación. Y esta autofosforilación, como vimos, lo que hace activa proteínas como por ejemplo el sustrato receptor de insulina IRS. Una vez fosforilado este sustrato, tenemos varios caminos. Por un lado, como vimos ya anteriormente, activa la interacción entre SOS y GRB, que termina activando la proteína GNRP, o sea, proteína liberadora de nucleótidos de guanina, que permite que RAS intercambie GDP por GTP. Esto ya lo hemos visto en clases cuando estudiamos estos tipos de receptores de tirosinquinasa intrínseco. RAS con GTP unido es capaz de activar una cascada de quinasas, en que primero activa RAF, luego a MEC y luego a ERK, para terminar fosforilando un factor nuclear conocido como factor nuclear AP1, que se va a unir y producir cambios de expresión a nivel del ADN. Por el otro lado, el sustrato receptor de insulina fosforilado se puede unir a la fosfatidilinositol 3 quinasa y formar un complejo con actividad de quinasa. Lo primero que va a hacer esto es, la fosfatidilinositol 3 quinasa, es transformar el fosfatidil 4,5 difosfato en fosfatidil 3,4,5 trifosfato, y esto va a tener una cierta señalización. A través de PKD va a activar las proteínas que habíamos visto hoy,
AKT y PKB. Y por el otro lado tiene efectos que ya veremos conjuntamente. Pero como podemos ver acá, PKB tiene efectos centrales en el control del metabolismo, que trataremos de ver fácilmente. Por un lado, es capaz de fosforilar la proteína FOXO y de esta manera la transforma en fosforilada. Como FOXO inhibía a PAPAR gamma, ahora PAPAR gamma va a estar activado y es un estimulador de la diferenciación de adipocitos, por lo que en presencia de insulina tendremos un estímulo en la diferenciación de adipocitos. Por otro lado, FOXO era activador de la glucosa 6-fosfatasa, que es la última enzima de la vía de la gluconeogénesis. Por lo tanto, al FOXO estar fosforilado, no existe más este estímulo y por lo tanto la glucosa 6-fosfatasa va a estar inhibida, impidiendo la generación de glucosa, que de hecho en esta situación se encuentra aumentada. También contribuye a este efecto el fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato, que inhibe la glucosa 6-fosfatasa. Esto explica por qué en presencia de insulina la gluconeogénesis, especialmente en el hígado, se encuentra frenada. Por otro lado, AKT tiene efectos sobre la movilización del glucógeno. ¿Cómo ocurre esto? Y de la glucólisis. AKT es capaz de fosforilar a la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2 fosforilada es una enzima que transforma la fructosa 6 en fructosa 2,6-difosfato. Y este sustrato obtenido, este producto obtenido, fructosa 2,6-difosfato, estimula a la fosfofructoquinasa 1, que transforma fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato, haciendo avanzar la vía glucolítica, que terminará luego dando piruvato y acetil-CoA. Este acetil-CoA, por supuesto, puede ir al ciclo de Krebs, pero en estado postprandial los niveles elevados de ATP y bajos de ADP hace que el ciclo de Krebs esté relativamente inhibido. Por lo tanto, ese acetil-CoA va a ser canalizado a la síntesis de ácidos grasos. Para que el acetil-CoA se canalice hacia la síntesis de ácidos grasos, primero se transforma en citrato, sale de la mitocondria donde se vuelve a transformar en acetil-CoA y de acá en malonil-CoA. Todos estos procesos son estimulados por proteínas relacionadas a AKT. Por un lado, AKT es capaz de fosforilar a la glucógeno sintetasa 3 quinasa. Cuando esta enzima lo que hacía era inhibir la citratoliasa. Cuando se fosforile, esta enzima va a desaparecer y por lo tanto la inhibición que ponía sobre citratoliasa va a desaparecer. De esta manera el citrato puede terminar dando acetil-CoA en el citosol para luego dar malonil-CoA y ácidos grasos. Por otro lado, juega un papel extremadamente importante la quinasa dependiente de AMP. Esta quinasa es inhibida por PKB. Como esta quinasa lo que hacía era transformar la proteína ligadora al elemento de respuesta a los carbohidratos en su forma fosforilada inactiva, al estar inhibida, este factor transcripcional va a quedar con esta forma, que también tiene funciones activando la citratoliasa, la aciltransferasa y la ácido graso sintetasa, que son tres enzimas claves para formar a partir de acetil-CoA ácidos grasos y luego formar triacilgliceroles. Por otra parte, en este mecanismo, como vemos, está aumentada la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triglicéridos, y al haber mucho malonil-CoA se inhibe la carnitina aciltransferasa, impidiendo que los ácidos grasos se vuelvan a la mitocondria y sean degradados en la beta-oxidación. Veamos cómo se controla el metabolismo del glucógeno. Acá lo tenemos dividido por comodidad, ya complejo el esquema. Por un lado hemos hecho la acción de la fosforilasa y por otro lado la glucógeno sintetasa. Cuando llega insulina vimos que esta enzima se activa, que es PKB. Entonces PKB controla la formación de glucógeno de una manera que explicamos acá. Por un lado, vimos que al estar PKB, la glucógeno sintetasa quinasa se transforma en su forma inactiva. Como esta
enzima lo que hacía era fosforilar a la glucógeno sintetasa inactivándola, ahora al estar este fosforilado, esta no estará fosforilada y tendremos glucógeno sintetasa con capacidad de activar la formación de glucógeno. Por el otro lado, AKT es capaz de fosforilar la fosfofructoquinasa 2, perdón, es capaz de AKT, al haber transformado la glucógeno sintetasa quinasa 3 en su forma activa, esta es capaz de fosforilar el inhibidor 2. Este inhibidor 2 lo que hacía era frenar la activación de la glucógeno sintetasa, por lo tanto, ahora al estar fosforilado no lo puede hacer más y entonces tenemos aumentada la formación de la forma activa de glucógeno sintetasa, que es la que necesitamos para formar glucógeno. En síntesis, en presencia de insulina, vamos a tener formación de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. Esto está favorecido, ¿por qué? Porque también una de las funciones que tiene AKT es estimular, como vemos acá, la expresión de transportadores GLUT4, que hace que entre más glucosa a la célula. Por el otro lado, se pone freno a la glucogenólisis. ¿Cómo se hace esto? AKT estimula la acción de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que hace es degradar los niveles de AMP cíclico a AMP, y estos niveles de AMP cíclicos son necesarios para estimular pKa, que estimula la fosforilasa quinasa y que luego esta estimula a la fosforilasa. Por lo tanto, en presencia de AKT, la fosforilasa va a estar disminuida, y al estar disminuida es menos la glucosa 6-fosfato que se transforma en glucógeno. Acá está mal, es menos el glucógeno que se transforma en glucosa 6-fosfato, porque estamos hablando de glucógeno lisis. Veamos algunas patologías de origen genético asociados a la insulina y su receptor. Tenemos algunas patologías asociadas al receptor de insulina, como el leprechaunismo y el síndrome de Rabson-Mendenhall, en el cual está disminuida la síntesis o el transporte del receptor hasta la membrana. Pero por su prevalencia es mucho más importante la diabetes mellitus no insulino dependiente. Esta diabetes mellitus no insulino dependiente se caracteriza por una disminución a la respuesta a la insulina por parte del receptor, o también conocida como una resistencia a la insulina. Por su parte, también tenemos deficiencias con respecto a la producción de insulina. La diabetes mellitus tipo 1 insulino dependiente, tenemos una disminución de la secreción de insulina por diferentes causas, siendo la autoinmunidad una de ellas. También existen patologías en las cuales la insulina se sintetiza de manera deficiente, como la hipoglucemia hiperinsulinémica familiar, que se caracteriza por un déficit en el gen de la insulina que produce una insulina sin actividad, y por eso tenemos hiperinsulinemia con en esta situación tenemos un aumento de la síntesis, por eso tenemos hiperinsulinemia y con hipoglucemia. Es una situación en la cual la deficiencia produce, en realidad una deficiencia en el gen, y produce una insulina o mayor cantidad de insulina que lo normal. Acá vamos a ver los efectos de la insulina sobre las diferentes vías metabólicas, y a los fines de comprender el cuadro hemos hecho en color verde las vías que van a estar estimuladas en presencia de insulina, porque se han estimulado algunas de las enzimas que pertenecen a la vía, y en rojo las que están inhibidas. Comencemos con la glucosa. La insulina favorece la entrada de glucosa a ciertos tejidos, como son especialmente el tejido muscular y el tejido adiposo. La vía glucolítica se encuentra estimulada por varias enzimas de la vía que se activan en la presencia de glucosa, por lo tanto va a haber un aumento de la formación de piruvato, y también estará activada la vía de las pentosas con mayor producción de NADPH. La disponibilidad de piruvato mayor y la activación de la piruvato descarboxilasa, que permite activar el proceso de descarboxilación oxidativa, va a generar acetil-CoA, que va a determinar un aumento del funcionamiento del ciclo de Krebs,
con la mayor producción de NADH y de ATP. Es decir, que en presencia de insulina y de glucosa, la célula tendrá más energía disponible. Por otra parte, se encuentra activada la glucogenogénesis, que es una vía endergónica que se verá favorecida por la mayor cantidad de ATP, con lo cual se producirán depósitos de glucógeno. Simultáneamente la insulina inhibe la glucogenólisis, que es la vía degradativa. Por otro lado, la mayor disponibilidad de acetil-CoA y de NADPH son utilizados para la síntesis de ácidos grasos, que como vimos está favorecida por hallarse activado varias enzimas relacionadas a esta vía por la proteína de unión a los elementos de respuesta a los carbohidratos. De esta manera tendremos mayor cantidad de ácidos grasos. Como vimos anteriormente, estos ácidos grasos no pueden entrar a la beta-oxidación porque hay niveles elevados de malonil-CoA que inhiben los transportadores dependientes de carnitina, pero sí está activada la enzima que sintetiza triacilglicéridos, con lo cual tendremos un aumento de los triglicéridos. Por otro lado, la insulina inhibe la lipólisis y con lo cual tenemos menor cantidad de ácidos grasos. En presencia de insulina tendremos una disminución de los ácidos grasos no esterificados en sangre. Por otra parte, la insulina también lo que hace es inhibir la gluconeogénesis para la formación de glucosa, cosa que es razonable debido a que en este momento tenemos altos niveles de glucosa. Y estimula la síntesis proteica, favoreciendo el ingreso de aminoácidos a la célula y el proceso por el cual se sintetizan las proteínas. El déficit de insulina, como vimos, se asocia a una patología como diabetes mellitus insulino dependiente. Esta patología se caracteriza por un aumento de la glucosa debido a que la célula no puede captar glucosa debido a que los tejidos no responden a ella por haber bajos niveles de insulina y por lo tanto hay pocos transportadores y la glucosa queda en sangre. Al quedar la glucosa en sangre, en vez de metabolizarse por la vía glucolítica, como tenemos acá, este es un detalle muy claro de la vía glucolítica que lleva desde glucosa hasta piruvato. El exceso de glucosa y la inhibición de la vía glucolítica hace que la glucosa tome otras vías. Esta que tenemos acá se denomina como vía de los polioles. La glucosa puede ser tomada por una enzima conocida como aldehído reductasa y transformada en sorbitol, que es el alcohol derivado de la glucosa. Para este proceso se utiliza NADPH. Luego este sorbitol, por la sorbitol deshidrogenasa, da fructosa, que puede fosforilarse hasta fructosa 1-fosfato y a través de la aldolasa terminar generando gliceraldehído y dihidroxiacetona. O también la fructosa con la hexoquinasa puede dar fructosa 6-fosfato. El problema de la vía de los polioles no es la formación de sorbitol o el destino que puede tener la fructosa, sino que es el consumo de NADPH. Al consumirse el NADPH por esta vía, se torna más dificultoso la reducción del glutatión oxidado a glutatión reducido, que es un sustrato necesario para la enzima glutatión reductasa que transforma el peróxido de hidrógeno en agua con la enzima glutatión peroxidasa. Entonces, la carencia de NADPH lleva a la carencia de glutatión reducido y por lo tanto a un déficit de esta reacción y aumento de los niveles de peróxido de hidrógeno, que a través de la reacción de Fenton podrán producir radicales oxidrilos y atacar a los lípidos, a las proteínas o a los ácidos nucleicos, produciendo un fenómeno que se conoce como estrés oxidativo y que lleva a mal funcionamiento de muchas moléculas y a problemas celulares que puede desencadenar necrosis, muerte celular y necrosis de tejido acompañados de inflamación y demás desórdenes del metabolismo celular. Otro problema asociado a los altos niveles de glucosa es la glicosilación de proteínas. La glucosa, cuando se encuentra en niveles normales, no es un problema, pero en niveles elevados puede unirse a las proteínas de manera no enzimática o enzimática. Cuando tenemos niveles de glucosa elevados y la vía glucolítica relativamente inhibida,
Debemos recordar que la enzima que controla la vía glucolítica es la fosfofructoquinasa 1. Por lo tanto, en ausencia de insulina, esta reacción tiende a frenarse. Vamos a tener aumento de los niveles de fructosa 6-fosfato, lo que se van a derivar hacia otros caminos. La enzima glucosamina fructosa 6-fosfato aminotransferasa, que utiliza glutamina, puede transformar la glucosa 6-fosfato en glucosamina 6-fosfato. Esta glucosamina 6-fosfato puede recibir un grupo acetato del acetil-CoA para dar N-acetilglucosamina, que con la fosfoacetilglucosamina mutasa forma N-acetilglucosamina 1-fosfato. Esta molécula de la glucosa acetilada y con fósforo en el carbono 1, al reaccionar con UTP, puede dar UDP N-acetilglucosamina, que es un sustrato útil para fosforilar las proteínas, transformándolas en proteínas glicosiladas, especialmente en serinas y treoninas. La unión de glucosa a proteínas, en muchas circunstancias, lleva al mal funcionamiento de las proteínas. La diabetes mellitus tipo 1, el problema que tiene fundamental, como vimos, es el déficit de insulina, y su tratamiento consiste en administrar insulina. La insulina que se administra a las personas diabéticas puede ser de origen porcino, de origen bovino o de origen humano, obtenido por mecanismos recombinantes. Acá tenemos, esta es la representación de la insulina que habíamos hecho, una cadena beta y una cadena alfa unida por dos puentes disulfuro, que ahora vamos a representar de esta manera más simplificada, pero siguen siendo la cadena alfa de 21 aminoácidos y la cadena beta de 30 aminoácidos. Hemos resaltado algunos aminoácidos en particular, la asparragina de posición 3, la prolina en 28 y la lisina en 29 de la cadena beta. Esta insulina, conocida como insulina regular, si es administrada por vía subcutánea, empieza a hacer su efecto a los 60 minutos, tiene un pico a los 30 minutos y una duración de 6 horas. La investigación y la ciencia han creado nuevos tipos de insulinas sintéticas con efectos más cortos o más rápidos para paliar las alteraciones que pueden ocurrir en la glucemia durante la diabetes más eficazmente. Tenemos un grupo de insulina conocido como insulinas rápidas que tienen una acción, por ejemplo, casi todas las que vamos a nombrar ahora comienzan su acción a los 15 minutos, cuando la regular lo hace a los 60, tienen un pico a los 60 minutos, cuando la regular lo haría a los 180 minutos, y tienen tendencia menor a formar hexámeros y son por lo tanto más solubles que la otra, y por lo tanto esto hace que difundan con más facilidad. Tenemos dentro de estas insulinas 3, vamos a analizar una por cada vez. La insulina conocida como Lispro, Lis de lisina y Pro de prolina, si la comparamos con la insulina regular, la diferencia que tiene es que en la posición 28 que tenía prolina, ahora tiene lisina, y en la 29 que tenía lisina, ahora tiene prolina, y el nombre Lispro de ahí viene. Esta insulina, como dijimos, es rápida. La insulina aspártica es similar, la única diferencia es que si la regular tenía prolina en el 28, este tiene asparragina en el 28. Y la glulicina también es similar, la diferencia es que la asparragina de posición 3 fue reemplazado por lisina y la lisina de la posición 29 por glutamato. De ahí viene el nombre de glulicina. Veamos ahora las insulinas de acción intermedia. Como ya dijimos, la regular tiene un inicio de 60 minutos, un pico de 3 horas y duración 6 horas. Estas insulinas intermedias, conocidas como NPH, tienen un inicio del doble, 120 minutos, con pico a las 8 horas y una duración de 16. Y tienen tendencia a formar hexámeros porque la insulina se une con zinc y protamina, que son facilitadores de la formación de estos hexámeros. Al formarse los hexámeros tiene menos solubilidad y la liberación hacia la circulación es menor. Pero esta insulina no tiene modificación de sus aminoácidos, sino que tiene una modificación de la preparación farmacéutica que hace una liberación más lenta. Y luego tenemos las insulinas de acción prolongada, que tienen un inicio a la hora, pero no tienen un pico, es decir, no hacen un pico máximo, y su duración es aproximadamente 24 horas. Tienen poca solubilidad y tienen una asociación importante a proteínas con un tiempo de vida medio largo, lo que prolonga su acción. Dentro de esto tenemos básicamente dos. La glargina, que como podemos ver en la cadena alfa cambia el aminoácido
asparragina de posición 21 por una glicina y agrega. La cadena beta tiene 30 aminoácidos, está agregando el aminoácido en 31 y 32 que son 2 argininas, de ahí viene el nombre de glargina, de glicina y arginina. Y detemir es otra insulina de acción prolongada que tiene un cambio en la lisina de posición 3, que había una arginina, y agrega en la posición 29 una lisina y elimina el aminoácido de posición 30. En la lisina a su vez se le une un ácido graso, un miristato, y esto le da a la molécula un tiempo de vida medio más largo y una acción más prolongada que puede llegar casi a las 24 horas. Las combinaciones de estas insulinas junto con sistemas provistos por la ciencia, como son las bombas de infusión de insulina y los sensores continuos de glucosa, hacen que el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 esté en camino de una rápida solución. Vamos a ver un poco el mecanismo de acción del glucagón. El glucagón actúa en las células blanco a través de receptores asociados a proteínas G triméricas, y son receptores de 7 dominios tan membrana asociados a proteínas GS. Como recordamos, la subunidad alfa S se haya unido a GDP. Cuando se une el glucagón, cambia GDP por GTP y se activa, haciendo que la actividad del adenilato ciclaso aumente y se forme AMP cíclico que estimula a pKa. Los efectos del glucagón, corriente abajo del receptor, se hace a través de pKa. Por un lado, debemos recordar que el receptor de glucagón se encuentra en muchos tejidos, entre ellos el hígado y el tejido adiposo. Por un lado, lo que vemos es que pKa lo que hace es estimula por fosforilación a la fosforilasa quinasa, que estando activada va a activar por fosforilación a la fosforilasa, que es la enzima encargada de transformar el glucógeno en glucosa 1-fosfato y luego en 6-fosfato, que es desfosforilada porque en el hígado se encuentra la glucosa 6-fosfatasa y por lo tanto produce glucosa hacia la sangre. De la misma manera es capaz de estimular la degradación de triacilglicerio en el tejido adiposo por fosforilar a la lipasa sensible hormona que degrada a los triacilglicéridos. Y también tiene control sobre la glucólisis y gluconeogénesis. Como vemos acá tenemos una enzima que se llama fosfofructoquinasa fructosa bifosfatasa. Es una enzima hepática bifuncional que tiene actividad de quinasa y actividad de fosfatasa. Cuando se fosforila, actúa como fosfatasa, y cuando se desfosforila, actúa como quinasa. Esto lo hemos representado con colores. El color verde quiere decir que está activado, el rojo quiere decir que está inhibido. Cuando llega el glucagón se activa pKa y se produce la fosforilación. Al fosforilarse esta enzima bifuncional, se activa la fosfatasa, que lo que va a hacer es sacarle un fósforo a la fructosa 2,6-difosfato para transformarlo en fructosa 6-fosfato. Debemos recordar que este es un regulador alostérico importante que tiene actividad, estimula la formación de fructosa 1,6-bifosfato y por el otro lado inhibe la desfosforilación. Debemos recordar que el pasaje de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 pertenece a la vía glucolítica, mientras que el de 1,6 a 6 pertenece a la gluconeogénesis. Por lo tanto, en presencia de pKa se encuentra activada esta enzima. Al encontrarse activada esta enzima, desaparece este regulador alostérico y esta activación que existía deja de existir, y esta inhibición ahora ocurre. Por lo tanto, va a ocurrir la gluconeogénesis, que producirá glucosa 6-fosfato y así brindará glucosa a la sangre. Se ensambla el mecanismo de acción del glucagón con el mecanismo de acción de la insulina. Esta enzima bifuncional que tenemos acá, que en presencia del glucagón activa la gluconeogénesis, en presencia de insulina, la insulina lo que hace a través de la vía de las pentosas genera celulosa 5-fosfato, que es un activador de una fosfatasa que transforma la enzima bifuncional en su forma de quinasa y hace desaparecer esta enzima que era la que potenciaba los efectos de la gluconeogénesis. Acá vemos en color verde otra vez las vías que se encuentran activadas en presencia, pero ahora de glucagón, y en roja las que están inhibidas.
En base a lo que vimos anteriormente, vemos que en presencia de glucagón hay un aumento de la glucogenólisis, como vemos, que produce glucosa y que, como es en el hígado, puede liberar glucosa a la sangre. Por otro lado, también, como vimos recién, a través de la enzima bifuncional es capaz de activar la gluconeogénesis, que genera glucosa. Y en el tejido adiposo, a través de la lipólisis, genera ácidos grasos, beta-oxidación, acetil-CoA, que llevará al ciclo de Krebs para producir energía. Las otras vías están inhibidas porque eran activadas por insulina, y al no estar la insulina, no existe esta activación, sumado a que el glucagón tiene un efecto inhibitorio sobre muchas de ellas.